Muy buenas tardes, estoy reportando desde Quito, Ecuador, hoy 10 de abril del año 2020. Para Corona TV estamos informando que en Ecuador ascienden a 7.161 los casos confirmados de COVID. En las últimas 24 horas se registran 2.169 casos más. Esto porque han aumentado la cantidad de pruebas que se están realizando en este momento, además de las 21.568 que ya se han hecho, y se registran 608 personas fallecidas. También se cuentan 368 personas recuperadas, y con estas cifras se puede decir que Ecuador es el segundo país sudamericano más afectado. Sin embargo, por la densidad poblacional, pues proporcionalmente es el país latinoamericano más afectado, y de los tres a nivel mundial más afectados, si no es que el más, porque la forma en la que se está resolviendo no es eficaz, por una serie de problemas que ya vamos a comentar. En esta región, sobre todo en la costa, se registran 6.000 casos. En la sierra, que cruza el país, más de 1.000, y en la Amazonía, que está al oriente, 78 casos de COVID. En Galápagos ya hay 11 casos. Les contamos que el primer caso se registró el 29 de febrero, y un mes después los hospitales de Guayaquil y Babahoyo estaban desbordados. Las morgues también registraban solo en Guayas el 70% de todos los casos de COVID, con un promedio de 1.371 fallecidos al mes, solo en un mes, ¿no? En esa zona. La información oficial desde el inicio de la contingencia pandémica fue sesgada, y en pleno ascenso de la curva de contagio no contabilizaban a más de 400 personas fallecidas en sus propios hogares, que solicitaban ya que se retiraran los cadáveres, lo cual no sucedía sino 5 días después, y según reportes y registros que comenzaron a hacer los periodistas de la zona, se fue evidenciando un fuerte drama de personas buscando los restos de familiares, porque una de las cosas que hizo el gobierno fue hacer una fosa común, repartir ataúdes de cartón, y bueno, los cuerpos, frente a esta situación, tenían que sacarlos a la calle. Algunos estaban siendo abandonados por miedo, otros quemados en pleno día y en medio de la calle. Toda esta incapacidad estatal de dar mínimas condiciones de salubridad fue otra de las situaciones que provocó que la pandemia se acelerara. Los familiares de contagiados, sobre todo de Guayaquil, condenan esta gestión de la crisis sanitaria, ya que en lugar de aprovisionar los hospitales, dar ayuda humanitaria a la población afectada, asistencia médica y equipamiento al cuerpo médico, solo han repartido ataúdes de cartón y fosas comunes, lo cual se contrasta con la represión policíaca, invirtiendo en equipamiento para cuerpo militar y policíaco, recrudeciendo el asedio a las zonas más pobres, aunque mediáticamente informan que todo es culpa de esta gente que no quiere hacer la cuarentena, por una serie de situaciones también culturales y sociales de abandonos estatales históricos. Los videos confirman el abuso de poder y sobre todo el caos y la tragedia que vive esta región. Casi toda la gente acá en Ecuador tiene familiares, conocidos, amigos que han fallecido por COVID. La situación es muy grave. Hasta este momento se confirman 1.600 personas del personal médico contagiadas. 42 médicos, enfermeras han muerto en este proceso. No hay recursos para atender la emergencia sanitaria, y en medio de esta situación el gobierno decide pagarle al FMI 362 millones de dólares. Algunas organizaciones sociales han emitido fuertes pronunciamientos en contra de esta mala decisión, y sobre todo por la incapacidad del gobierno de Lenín Moreno y Paula Romo. La propia ministra de Salud renunció porque no podía enfrentar una crisis sin recursos. En términos económicos, se calculan 5 millones de desempleados en Ecuador, de una población aproximada de 17 millones, y el pago a trabajadores públicos no se ha realizado desde febrero, por lo que se vive un panorama de incertidumbre y falta de recursos en todos los ámbitos. El comercio informal no se puede detener cuando de eso dependen miles de familias. La incapacidad estatal fue una de las razones del alzamiento popular de octubre del año pasado contra el gobierno, que en este momento atraviesa
Buenos días a todos y todas. Me llamo Reno Lariagón, soy postdoctorante en geografía y también militante libertario. Estoy ahora confinado en París, de ahí les hablo, del departamento de un amigo Polo que está detrás de la cámara. Y bueno, pues estamos confinados ahí, es el día 11 de abril 26 del confinamiento. Y bueno, pues aquí el confinamiento en el centro de París se imaginarán que es muy tranquilo porque estamos en el centro, mientras en los suburbios es muy diferente, la policía abusó mucho de su poder y yo creo que es importante resaltar este detallito, ¿no? Y ahora para hablar un poco de la epidemia, pues podemos decir que estamos casi en la meseta, o sea, en el nivel más alto de la curva y que en algunos días vamos a ir bajando, ¿no? Y para hacer un conteo breve, pues estamos a casi 90.700 casos confirmados, lo que significa que en la realidad hay más, porque si se calcula, bueno, las simulaciones hablan más bien de ya 2 millones de franceses contaminados, pero no están contados. En reanimación, o sea, en los hospitales, en camas de reanimación, que es la gente más dañada, son casi 7.000. Llevamos a la fecha de hoy 13.197 muertos y 25.000 curados que ya salieron de los hospitales. Y para un poco de historia, pues esta epidemia en Francia se declara el 24 de enero con 3 casos que descubren. En febrero pues va subiendo la epidemia, pero nadie lo toma mucho en serio. En algunas regiones se empiezan a cerrar escuelas, pasa el nivel 2 y prohíben agrupaciones en la calle, pero realmente es en marzo, al principio de marzo, que se toma en serio. Cierran escuelas en todo el país, prohíben marchas y agrupaciones. Y va a ir subiendo hasta que el 14 de mayo ya van, el presidente habla de, el primer ministro, perdón, declara de entrar en la fase nivel 3, pero llaman a ir a votar a las elecciones municipales al día siguiente, el domingo 15, lo que resultó muy raro para el pueblo, porque dicen quedarse en casa, pero vayan a votar. Ahí vemos que había un problema político de parte de este gobierno, que querían mantenerlas o mantenerlas. Y en fin, pues la gente va a votar, luego regañan a la gente porque estaban todos en los parques, pero obviamente porque como el mensaje era contradictorio. Y pues ya el lunes 16 ya dicen que ya vamos a entrar en el confinamiento y pues declaran el estado de emergencia sanitaria, lo que da todos los poderes al gobierno. Es un estado de emergencia, como en momentos de dictadura. Está el confinamiento, es decir, que la gente tiene que quedarse en casa, restringen las libertades de movimiento. Y pues si cachan a alguien, si atrapan a alguien en la calle son 135 euros de multa, ¿no? Y pues ya el martes 17 de marzo entra en vigor y pues la gente ya organizándose para quedarse en casa varias semanas. Y al respecto podemos ahí denunciar también a todos los parisinos, los burguesitos que se fueron en las provincias en sus casas secundarias, que también hizo mucho escándalo porque fueron ahí a contaminar y a contagiar a pueblos que estaban en las provincias del país. En cuanto a la situación laboral en esa crisis sanitaria, pues lo interesante, digamos, es de ver que el virus revela las fracturas sociales que hay en Francia, ¿no? Y destaca las diferencias de clase. Bueno, pues con el confinamiento obviamente se ordenaron de cerrar todas las tiendas no necesarias, o sea, bares, restaurantes, tiendas de zapatos, de ropa, todo lo que no es esencial fue cerrado. Así que mucha gente ya se quedó con negocios ya cerrados, casi a veces en quiebra, ¿no? Y es un tema importante el de los comercios. Y pues el Estado anunció también, invito a todos los que pueden trabajar en casa a hacer teletrabajo, o sea, trabajar en internet, en su compu. Y obviamente esos son más bien de trabajos de alta calificación, tipo profesores, cuadros en empresas, bueno, gente sobre todo de clase media y media alta, ¿no? Y superior. Y todos los demás les dijeron a trabajar, a seguir trabajando, aunque tengan miedo de ser contaminado, a trabajar. Y eso es un problema, porque ¿quién va a trabajar en ese caso? Es la clase trabajadora. La burguesía y la gente que salta se queda en casa y el proletariado pues va a la calle, no va a trabajar. Hablamos de los pepenedores, los choferes de camiones, de las cajeras en las tiendas, los que hacen limpieza en los hospitales, las enfermeras, los médicos. Bueno, aparte de los médicos, pero bueno, toda es la clase trabajadora, ¿no? Y ellos están expuestos al virus, lo que les da angustia y le voy a hablar un ratito.
y el nivel pues también genera un desempleo fuerte de repente, porque como no se puede salir, pues en la calle pues los 10% de trabajadores informales que tenemos en Francia, pues ya de repente no pueden ir a trabajar. Pero también todos los que tienen contratos cortos, que no sean como de contratos sólidos, que hacen que los cortaron y ya los mandaron al desempleo. Así que los más pobres pues están ahí sin empleo. Por lo mismo el Estado tomó varias medidas, pero que claramente no son suficientes. Lo del desempleo parcial, que implica que da un subsidio a las empresas pequeñas y medianas para que puedan seguir pagando a sus empleos más bajo, obviamente, pero seguir pagándolos durante este tiempo, ¿no? También mantuvieron el subsidio del desempleo general, que iban a quitar con una reforma, pero lo tuvieron que mantener por la crisis del coronavirus. Eso también evidencia el problema de las políticas neoliberales, que al destruir los servicios sociales pues no permiten a una sociedad de aguantar el choque de una crisis sanitaria. Y también suspendieron la reforma de la jubilación. ¿Por qué? Porque justamente quien iba a perder sus ventajas de jubilación eran justamente los trabajadores, que ahora están en el frente para luchar contra la epidemia, lo que dije, ¿no? Pepenedores, choferes, enfermeros, policías y todo eso. Así que hay un movimiento sindical bastante fuerte, han puesto en marcha unas huelgas para los trabajadores que no quieren ir a trabajar, que tienen miedo. También el derecho de reserva, que algunos pueden solicitar para decir, yo no voy a trabajar porque pongo mi vida en riesgo. Y hay una coalición que se organiza entre muchos sectores, de la izquierda moderada como radical, para ir empujando, porque hay algo que está en juego que es muy fuerte, es la después de esta crisis, de volver a tener una salud pública digna, porque ya las reformas neoliberales habían destruido todo, y ahora pues en Francia tenemos 5 años de lucha social muy importante, y ahora viene este virus que resalta estas diferencias sociales, esas tensiones, y hay gente que ya está luchando desde mucho, ¿no? Llevamos un año con la lucha de los hospitaleros que denuncian esto, y ahora ellos están al frente y al mismo tiempo denuncian sus condiciones, y que los actos de solidaridad como aplaudir a las ventanas es algo que se agrada, pero no es suficiente. Si uno quiere defender el hospital público, habrá que salir en la calle. Pues no voy a hablar mucho de eso ahorita porque se me va el tiempo, pero el viernes en el programa de la amiga Jessica pues seguiremos hablando de eso más específicamente, eso, ¿no? De la lucha de los hospitales y de la perspectiva que hay, porque hay mucho en juego la realidad. Así que les saludo y les mando un apoyo fraterno y ánimo para pasar a esta crisis difícil que nos toca a todos, aunque de manera distinta. Chao. Buenas tardes. Esta transmisión está siendo desde Girona, que es una ciudad pequeñita de Cataluña, de España. Ahora mismo estamos a 13 de abril de 2020. Hace un mes que estamos en estado de alarma, confinamiento. Las medidas que se han tomado desde el gobierno ha sido como que nadie puede salir a la calle. Todos los comercios están cerrados, excepto alimentación, perruquerías y estancos. Está todo parado y hay como... Ahorita en estos días bajó un poco el control policial. Creemos que por el hecho de la Semana Santa estuvieron más como controlando carreteras, pero está habiendo como normalmente mucha presencia policial en las calles y con multas que pueden ir de 300 a 600 euros si te ven en la calle haciendo nada. Tienes que traer tu ticket de la compra o tu justificante de que vas a trabajar. Está habiendo mucho control policial y mucha represión y mucho abuso de poder. Ahora mismo en España hay 169.496 casos de personas infectadas por coronavirus. Ha habido 17.481 muertos y 64.727 personas recuperadas. La comunidad dentro de España con más infectados es la capital, Madrid. Luego, dentro de Cataluña, que es esta región donde se graba, está habiendo
34.726 personas infectadas y 3.538 personas muertas. Recuperadas, 15.602 personas. La situación laboral, ahora mismo se impulsó una medida desde sindicatos y gobierno para que no hubieran tantos despidos, porque justo el 13 del mes pasado hubo, en el mes de marzo, hubo 833.979 despidos. Entonces, como que los sindicatos y el gobierno impulsó una medida que se llama ERTE. Los ERTE son como suspensiones temporales del contrato, en las que por causa mayor se suspende la actividad laboral, pero se cobra un 70% del sueldo. Es como una sustitución a los despidos. Y ahorita mismo en España hay 374.150 ERTEs hechos que han afectado a 1,84 millones de personas trabajadoras. El coronavirus llegó el 31 de enero de 2020 en la isla excolonia o colonia también ahora mismo de La Gomera. 9 días más tarde se registró el segundo caso de coronavirus en otra isla que se llama Palma, y hasta el 24 de febrero no llega como la infección a la península, digamos. La economía aquí básicamente es formal, hay poca economía informal, y pues las personas que dependen de ellos son las más vulnerables ahora mismo, porque no tienen ni tan siquiera el ERTE. Está habiendo muchas redes de apoyo y de apoyo mutuo. Por ejemplo, aquí en Girona, en la localidad, se está impulsando una red como de bolsa de trabajo para cuando termine el coronavirus o mientras dure la cuarentena, que es como exclusiva de personas que sean migrantes con o sin papeles. Luego también se están haciendo muchas redes de apoyo vecinal. También en el sindicato de manteros está fabricando material como mascaritas para la población, y también se ha activado una red de alimentos para personas migras en Barcelona, que está teniendo mucha represión. En general está habiendo como mucho control policial y mucho abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Y en el caso de la red de alimentos en Barcelona han tenido 2 multas. Luego el gobierno de Ada Colau se lava la cara diciendo que tienen que impulsarse como las medidas de solidaridad, pero aún así han seguido multando a esta red, como que por un lado dice esto y por otro lado pues lo multa. Y bueno, es un caso que está siendo bastante polémico, lo pueden seguir en Facebook y en las redes también. Legalmente está todo parado. También ha habido otra medida de que no se pueden hacer desahucios en estos próximos 6 meses. Y igual como todos los juzgados y todos los procesos parados, igual también los procesos de regularización de las personas sin papeles, también se está pidiendo como que se regularice la situación pues de forma definitiva para estos sectores de la población. Más o menos estas serían las informaciones. Si tienen preguntas las pueden escribir en el post y puedo intentar como chequear estas cosas. Saludotes internacionales y seguimos en contacto y a cuidarse. Hola, estoy reportando desde Alemania, en particular desde Düsseldorf, en el oeste de Alemania. Hoy es 13 de abril del 2020 y al día de hoy hay 127.854 casos detectados, confirmados, 3.022 muertes, recuperados 64.300 personas, y existe una tasa de infección nueva de 3.000 personas al día.
La tasa de mortalidad es de 2.36 y al parecer es una de las tasas más bajas del mundo, posiblemente la tasa más baja. Esto se puede ver a distintas razones, incluyendo que genética de la población o el número de pruebas que se han hecho en la población para confirmar los casos, tener una mejor caracterización de la cantidad de infectados. Eso, algo muy importante de recalcar es que en Alemania la estructura política que tiene hizo o permitió que se desarrollaran pruebas independientes por los distintos estados alemanes. Entonces no tuvieron que esperar a que la federación aprobara las pruebas para empezar a utilizarlas, por lo que eso ayudó a que se pudieran hacer muchísimas pruebas de manera muy rápida. Se estima que se pueden llegar a hacer de 300 a 500 mil pruebas semanales, comparado con España e Italia. Entonces, en particular, eso ha sido muy positivo en la contención del virus. El primer caso se registró el 27 de enero del 2020 en Múnich. Y dentro de las medidas que el gobierno tomó fue pedir primero a la población evitar eventos masivos, evitar el contacto con los amigos, no ir al bar, no ir al cine, y conforme la epidemia ha ido evolucionando, las medidas se han hecho más severas, pero siempre han sido voluntarias. No ha existido un estado de emergencia en el que nos hayan puesto en cuarentena a todos. Y bueno, se cancelaron todas las clases, bueno, los servicios de educación a todos los niveles. Y se ha pedido a la población, ¿no?, que tenga cuidado con los adultos mayores y que no y también con, bueno, con la población de riesgo. Se estima que para el coronavirus hay un incremento de 90 a 2.3 millones de pérdidas de empleos en el país. Es una estimación, eso viene de Reuters. Y el porcentaje de economía informal en Alemania es como muy difícil hablar de ese tema aquí, porque generalmente Alemania tiene un control muy fuerte sobre el pago de impuestos, y en el momento en el que tú te registras en cualquier ciudad, tienes que proveer un número de impuestos. Entonces, por ejemplo, en mi caso me registré y luego se generó ese número que te llega a tu casa. Entonces, siempre que te cambias, tú utilizas ese número para ir, para registrarte en la ciudad. Entonces, tienen muy claro si estás teniendo ingresos o no. Entonces, hay una muy buen match, hasta donde yo entiendo, porque acabo de llegar al país y apenas estoy aprendiendo qué onda. Existe un muy buen match entre el unemployment, la tasa de desempleo, que es de 3.1% al momento, y lo que podría ser como la parte informal que no estaría registrada dentro del digamos del grueso de la población. Pero generalmente aquí, si no estás, es muy difícil la evasión fiscal y está muy penada, entonces no es muy es algo que se tiene mucho cuidado. Realmente, como acabo de llegar, no conozco muchos procesos de lucha, pero redes de solidaridad que existen y que siempre han estado en Alemania. Hola, hola, un saludo a toda la banda por allá y al enlace Corona TV. Bueno, pues estoy transmitiendo Liber desde Coruña, España, hoy 12 de abril. Y bueno, les voy a compartir algunas de las noticias que estuvieron como ahí importantes, que dan un panorama muy general de lo que estamos transitando por acá con esta onda de la pandemia.
Y bueno, empiezo con las cifras de contagios y demás del coronavirus. Las cifras de hoy, domingo, ascienden a 166,000 personas contagiadas, 16,972 muertes, decesos, y 62,000 personas curadas. Digamos que en España, que es el segundo país a nivel mundial con más contagios, pese a los sesgos, ¿no?, de los números, se está estabilizando la situación. El primer caso de coronavirus se dio el 31 de enero, fue cuando se confirmó el primer caso acá, pero fue hasta marzo cuando los diagnósticos empezaron a aumentar pues de forma exponencial, ¿no? Otra de las noticias de esta semana muy pues lamentable fue que de marzo a la fecha ha habido más de 5,000 personas fallecidas en las residencias de Madrid. Estamos hablando de las personas de la tercera edad, es un sector también vulnerable, y además que la noticia, pues aparte de que pues es lamentable, ¿no?, ha destapado una serie de corrupciones por parte de como toda la cadena operativa de los dueños de dichas residencias y demás, ¿no?, que sabían que no había condiciones pero seguían, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy lamentable y son alarmantes las cifras, ¿no? 5,000 fallecidos de marzo para acá. Solo en residencias, solo de Madrid, no estoy hablando de España. Las limpiadoras de los hospitales, las trabajadoras de lo que llamamos pues intendencia, ¿no?, son consideradas trabajadoras de bajo riesgo y no tendrán acceso a pruebas diagnósticas. El Centro Nacional de Epidemiología destapa que el gobierno miente, detecta 3,320 muertos que no cuentan con sanidad. Bueno, eso está pasando como en todos los países. Nueva cacerolada contra la presencia militar en las calles de Iruña, que es el País Vasco. El ejército español ha vuelto a hacer acto de presencia en las calles de Iruña con el sonoro rechazo de los y las vecinas, ¿no? Pues no son bienvenidos aquí en donde sea. Bueno, siempre muy, muy guerreros, ¿no?, la banda de allá de esas partes de España. Continúa la sofocante e inhumana presión del ejército español de ocupación sobre el pacífico, y la nota dice y pacífico, y pacifista pueblo canario. Recordemos dónde están las Canarias, recordemos como la historia, ¿no?, de esta colonia española, y bueno, dónde se ubica y demás, y bueno, de ahí por el turismo sí que hay euros. Entonces, bueno, ahí se están jugando varias cosas, y justo es como en esa parte no hay un alto grado, índice de contagio, pero sí hay un sofocante e inhumana presión del ejército español. Hay que seguir ahí al pueblo también bien guerrero, ¿no?, canario. Cerrazón total. Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia, entre otros países del norte y del centro, a abrirse a la posibilidad de repartir justa y equitativamente y solidario el multimillonario factura a la que toda Europa tendría que tener acceso, ¿no? Ahí estamos como viendo un sesgo entre la Unión Europea del Norte y del Sur, ¿no? Para mañana, esta es la noticia que ayer se dio a conocer. El lunes 13, el gobierno español decretó que toda la base trabajadora de empresas que producen bienes y servicios no esenciales, ¿no?, porque los esenciales han seguido, ¿no?, con pues trabajando, pero ahora los no esenciales mañana vuelven a trabajar, ¿no?, pese a que no se ha consultado a sus propios comités de expertos y sobre todo sin asegurar que se hayan adoptado las medidas necesarias para detectar y aislar los nuevos casos, ¿no? Esto hay que también seguirlo para ver cómo lo va transitando, y pues igual la banda ahí, las chambers, ¿no?, y las chambers. Y bueno, ha habido en colectivas y colectivos antirracistas
que han sido multados en varias ocasiones por la Guardia Nacional por llevar alimento a las personas migrantes que están, pues ya están focalizados, ¿no? Y entonces la policía pues ha estado ahí en las calles reprimiendo este tipo de actos solidarios, ¿no? Entre la banda. Y por último, pues ha estado sonando como una onda de la distorsión magnética que ha pasado los últimos días. Está habiendo noticias que relacionan esta distorsión con el 5G y con el aumento de coronavirus en ciertas zonas, pero bueno, ahora no me voy a meter en eso, pero sí hay que estarlo como checando. Yo igual me han mandado algunos videos, entonces bueno, ahí los comparto. Y bueno, eso ya será como otro tema. Por ahora, pues ya ahí le dejo y bueno, les mando mucha fuerza, paciencia, y también, bueno, una cosa es el confinamiento, pero bueno, otra es como, pues no permitir que nos arrebaten nuestros derechos de libertad, de libre tránsito, de reunión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos como al tiro con varias situaciones que se puedan presentar. Chido, chao.